Hola a todos, bueno, como podéis ver por el título y la miniatura, toca hablar de Como Cabras, la nueva película de animación de Sony que llegó a las salas de cine el pasado fin de semana. Yo fui el domingo a la sesión matinal para acercarme a esta peli que tenía bastantes ganas, ya que son responsables de las películas de animación de Spider-Man, que son una absoluta locura, así que nada, me quería acercar a ver la película y en este vídeo os voy a dar mi opinión, sin spoilers, de lo que podéis encontraros en Como Cabras. Así que nada, empezamos. Tengo que decir que desde que vi el primer avance de esta película ya me llamaba la atención, un mundo de animales, con una animación brutalísima y parecía que con bastante humor, pero bueno, no me quiero adelantar, ya sabéis que mis críticas las divido en diferentes bloques, primero sinopsis y datos, luego lo mejor, luego lo peor, luego un tema, que en este caso va a ser ¿por qué estrenar Como Cabras y no K-Pop Demon Hunters en el cine? Y para terminar, mi conclusión y puntuación final. Pero bueno, ¿de qué trata Como Cabras? La película nos cuenta la historia de Will, una pequeña cabra que sueña con convertirse en un jugador del gran deporte de este universo, que es una especie de baloncesto a lo salvaje. Pero al tratarse de una pequeña cabra no lo va a tener fácil, ya que este deporte siempre ha girado alrededor de grandes animales o animales fuertes, salvajes. La película está dirigida por Tairi Dilihai, no sé si se pronuncia así, y Adam Rosete. Esta es su primera película, es el primer largometraje y la verdad es que creo que hacen muy buen trabajo. En el apartado de guión nos encontramos a Aaron Buchbaum y Teddy Riley. Todo esto basado en una novela llamada Funky Dunks, escrita por Chris Dugas. Y bueno, yo pude ver la película en versión doblada. Hay algunas voces que a mí personalmente no me convencieron. En la versión original sí tenemos alguna cara conocida, como Caleb McLaughlin, que es uno de los protagonistas de Stranger Things, o Nicola Coughlan, una de las protagonistas de Los Bridgerton. Y antes he mencionado que este es el primer largometraje de estos directores, pero detrás de cámaras nos encontramos a unos diseñadores muy conocidos. Ya no solo porque han trabajado en otras pelis de animación como las de Spider-Man, que he mencionado antes, sino porque también nos encontramos a responsables de películas como el reciente éxito K-Pop Demon Hunters y muchísimas otras películas de animación del estudio de Sony Animation. Y bueno, ya voy a pasar a lo mejor de la película, lo que más me ha gustado de esta película de animación y sin ninguna duda es eso, la animación. Es una absoluta gozada, se nota de dónde vienen, se nota que Spider-Man ha marcado muchísimo la animación de esta película y es una absoluta gozada. Es súper fresca, con muchísimo movimiento, muchísimo color y sobre todo muchísimo ritmo. Y junto a la dirección, si lo unimos con el guión y los diálogos, nos encontramos con una peli muy divertida, muy fresca y muy entretenida, aunque con algunos pequeños peros que mencionaré luego en la sección de lo peor, pero creo que en general logran algo entretenido. Había niños en la sala y es verdad que algunos estaban aburriendo, es lo que pasa con películas que duran más de hora y media, esta más concretamente está alrededor de las 2 horas, así que es normal que ciertos niños se aburran, pero en general se estaban divirtiendo, se reían, estaban bastante dentro de la peli y además de esto, de la animación y del guión, también tengo que destacar los temas que trata la película. A mí me gusta muchísimo cuando la animación va más allá y nos lanza mensajes muy positivos y en el caso de esta peli nos dejan bastantes, como por ejemplo perder el miedo, luchar por un sueño, la amistad y sobre todo creer en uno mismo. Y es verdad que aunque no sean temas muy profundos, sí dejan bastante pozo emocional y creo que pueden llegar a ser muy positivos para el público joven. Y de aquí paso a lo que menos me ha gustado de la peli, donde creo que hay algunos gaps en cuanto a emociones o temas que trata. Y ya os he dicho que toca temas interesantes, pero hay que ser honestos. No son temas que no hayamos visto antes en el cine de animación. Y al final deja la sensación de que ya hemos visto esta película. Como os he dicho, adoro cuando la animación busca más que entretener, cuando tocan temas mentales, emocionales o cómo nos relacionamos con el mundo. Y es verdad que en esto se queda un poco a medio camino. A mí personalmente me hubiese gustado que hubiesen tocado más la salud mental del personaje principal y aunque es verdad que dejan algunas pinceladas con la historia de su madre, de cómo está intentando alcanzar un sueño que todo el mundo le dice que es imposible, creo que se quedan muy a la superficie y se quedan un poco en el happy place. Y a mí me habría encantado ver un abanico de emociones muchísimo más
grande y un arco argumental del personaje muchísimo más complejo. Al final es verdad que está bien y que la peli funciona, pero da la sensación de que podría dar más. La sensación que me dejó es como si tuviesen las piezas para ser algo realmente especial y único y al final se conformasen con hacer algo correcto. Y es que eso es esta peli, es una peli correcta. De aquí quiero pasar al tema del vídeo y es esa pregunta que he dejado al principio: ¿por qué estrenar en cines como Cabras y no estrenar K-Pop Demon Hunters? Es verdad que al final K-Pop Demon Hunters se vendió a Netflix y se lanzó en la plataforma, pero al final era una película de Sony Animation que tuvo un pequeño salto al cine, aunque fuese solo unos días, debido al éxito que ha tenido en la plataforma. Pero me da cierta sensación de rabia que como Cabras haya logrado ese estreno y K-Pop Demon Hunters no lo haya tenido. Ambas propuestas visualmente son muy arriesgadas y tocan temas muy interesantes en cuanto a personajes. Son dos pelis de estilos completamente diferentes, pero que al final buscan conectar con el público joven, y creo que ahí K-Pop Demon Hunters tenía una mayor ventaja. Al final, como Cabras, creo que no va a llamar tanto la atención. Creo que hemos visto muchísimas películas protagonizadas por animales. Más recientemente hemos tenido Zootropolis 2, por ejemplo, que se ha convertido en todo un éxito. Así que creo que han querido ir a lo seguro, en plan, si estas pelis ya están triunfando y mucha gente está yendo a verlas, pues irán a ver como Cabras y quizá no vayan a ver K-Pop Demon Hunters. Pero bueno, yo desconozco cuáles son las decisiones de los estudios, etcétera. Da la sensación de que esta peli, como Cabras, llega quizá un poco tarde. Y es una pena porque ya os digo que visualmente es una peli espectacular. Y bueno, de aquí paso a mi conclusión y a la puntuación. A la película como Cabras le doy 3 estrellas sobre 5. Como os he dicho, es una peli correcta que da la sensación de que podría haber llegado más lejos, pero que aún así nos trae una animación maravillosísima, unos personajes interesantes. Ya no solo el personaje principal de la cabra, Will, sino también el resto de personajes secundarios creo que son muy interesantes, aunque se quedan un poco en la superficie. Me hubiese gustado que hubiesen explorado más a esos personajes secundarios del equipo de baloncesto salvaje. Es que no me acuerdo cómo se llamaba el deporte, pero de ese deporte tan salvaje. Me hubiese gustado que hubiesen explorado más a esos miembros del equipo, que aunque nos dan pequeñas pinceladas, creo que podría haber sido muy interesante, porque al final cada uno de ellos está manejando un tipo de ansiedad diferente, un tipo de problema de salud mental diferente, y creo pues que hubiese sido interesante explorarlo. Pero al final, pese a no revolucionar nada, nos ofrecen algo muy entretenido y que cumple su función. Así que nada, yo os la recomiendo si os gusta el mundo de la animación, si queréis echaros unas risas con algunos de los chistes. Así que nada, aquí abajo me podéis decir lo que os parece la peli cuando la veáis, si os llama la atención, si no os llama la atención. Y como siempre os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal aquí abajo y darle a la campanita para que os avise de mi próximo vídeo. En la cajetilla de descripción tenéis mis otras redes sociales como Letterboxd, Instagram, etcétera. Y nada, nos vemos muy pronto. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.